Buenas, vamos a dar inicio a la tercera videotutoría de Estadística 1, referente al capítulo 3 del libro Elementos de Estadística Descriptiva, referida a el cuestionario. Primero que nada, para llegar a elaborar un cuestionario, tenemos que tener claro cuáles son los pasos para la técnica de la interrogación. Primero preparamos un cuestionario con las preguntas de interés y se aplica el cuestionario a los informantes, según la técnica de recolección de datos escogida, que eso lo vimos en el capítulo anterior, donde hablábamos de que podía ser a través de encuestas cara a cara, telefónica, por observación, o cuestionarios por correo, etc. Pueden haber diferentes técnicas de recolección de datos, entonces el cuestionario tiene que hacerse en función de esa técnica de recolección que vamos a aplicar y que también está relacionado con el tiempo y los recursos que tenemos disponibles para la investigación. Un buen cuestionario y una correcta aplicación del cuestionario es lo esencial para tener una buena encuesta y para tener resultados confiables que realmente me cumplan con los objetivos planteados de la investigación. Las funciones del cuestionario. Para obtener por medio de las preguntas las respuestas válidas y confiables con el fin de cumplir los objetivos de la investigación. También sirve de guía para el entrevistador y ayudarlo a motivar al informante, lo cual implica que debe haber un orden y una redacción correcta de las preguntas. Para facilitar el correcto registro de las preguntas, la codificación y el procesamiento de los datos. Ahora, para obtener estas preguntas válidas y confiables, entonces, debe cumplirse con estos criterios. La información debe ser pertinente, o sea, las preguntas que se planteen en ese cuestionario deben ser preguntas básicas relacionadas realmente con el tema de investigación y en cumplimiento de los objetivos. Las preguntas deben ser válidas en la medida en que las respuestas reflejen la realidad y confiables cuando los mismos individuos se les aplique en diferentes momentos las mismas preguntas, voy a obtener las mismas respuestas. Ahí es cuando hablamos que sean preguntas confiables. Ahora, tenemos preguntas de investigación o interrogantes de investigación, cualquiera de los dos términos es válido. Es la preocupación básica, es una interrogante que debe aclararse. Son más complejas y abarcadoras que las del cuestionario, o sea, son las grandes preguntas de interrogación que yo tengo que salen directamente de los objetivos del estudio. Ahora, las preguntas del cuestionario se refiere a un atributo específico directamente medible, o sea, a partir de una pregunta de investigación yo puedo redactar una o varias preguntas ya específicas para el cuestionario. Las preguntas del cuestionario deben responderme a las interrogantes de la investigación planteadas y, como les decía, pueden plantearse varias preguntas para cada interrogante, las cuales deben ser redactadas en términos sencillos y fáciles de entender por cualquier persona que vayamos a entrevistar. Las preguntas del cuestionario se clasifican en las formas de preguntas y más adelante vamos a ver según el tema de investigación. Entonces, en las formas de las preguntas pueden haber preguntas cerradas, que es con respuestas limitadas o alternativas definidas previamente. Estas son fáciles de procesar y analizar, pero me limita la respuesta. Sin embargo, está bien dependiendo de lo que quiera preguntar. Como ejemplos de estas preguntas cerradas puedo tener las dicotómicas, donde pueden haber dos posibles respuestas, sí o no. Con opciones múltiples, donde se presentan varias opciones para que la persona escoja una de ellas, pero solamente una es válida como respuesta. También están las que son de respuestas múltiples, donde se hace la pregunta y hay varias opciones de respuestas y la persona puede responder más de una de esas opciones.
Y la batería de preguntas, que es para indagar varias dimensiones de un tópico con un esquema de interrogación estandarizado. Esto me facilita la comparación de las respuestas. Veamos estos ejemplos que aparecen en el libro. ¿Posee usted automóvil? ¿Sí o no? Esto es una pregunta dicotómica. Hablando de Otón Solís, candidato del PAC, ¿usted diría que tiene de él una opinión favorable o desfavorable? Entonces, estas son las posibles respuestas. No lo conoce, favorable o desfavorable, o no sabe, no responde. Estas son preguntas con opciones múltiples, porque se tienen diferentes posibilidades de respuesta, pero solo una de ellas puede responder. Lo mismo sucede con la siguiente. Económicamente hablando, ¿considera usted que el país está mejor, igual o peor que hace 5 años? Tiene 3 opciones de respuesta, pero solo una de ellas es válida. Y siempre se pone el no sabe, no responde, que se pone con esta abreviatura, y por lo general se deja siempre el código 9, lo vemos aquí en las 3 preguntas, para esta respuesta. Ahora, lo que son baterías de preguntas, como se hablaba, era cuando teníamos que valorar de una manera estandarizada, o sea, valorar las respuestas de diferentes preguntas, pero de una manera estandarizada, o sea, con el mismo tipo de formato, las respuestas. Ahora dígame, ¿cuánta confianza le tiene usted en términos generales? Mucha, alguna, poca o ninguna. Vean que aparece aquí en mayúscula que dice leer nombre de institución. Todo lo que aparezca en mayúscula en un cuestionario no se le lee al entrevistado, sino que son instrucciones para el entrevistador. Entonces decimos, ahora dígame, ¿cuánta confianza le tiene usted en términos generales a la Asamblea Legislativa? Mucha, alguna, poca o ninguna. Al gobierno, mucha, alguna, poca, ninguna. Así es como se debe ir haciendo cada una de estas preguntas. Entonces, es de manera estandarizada porque yo estoy valorando estas variables de la opinión para cada una de estas instituciones, digamos, pero de la misma manera, siempre como mucha, alguna, poca o ninguna. Estas son las 4 tipos de respuestas que yo quiero valorar para cada una de estas opciones. Esto es lo que se conoce como batería de preguntas. Luego tenemos los que son preguntas abiertas, que es una respuesta libre, son útiles en temas de opinión o cuando no están bien definidas las respuestas. Entonces, aquí la idea es que la gente se exprese libremente sobre un determinado tema, pero presentan problemas de procesamiento, por lo que se deben establecer respuestas en categorías. O sea, a partir de una pregunta abierta, yo debo hacer categorías de posibles respuestas para facilitar el procesamiento. Puede ser simple, una pregunta abierta simple, para indicar hechos o información que no requieren de mayor explicación. Pueden ser típicas, cuando ya ahí sí requiere de un razonamiento y de una explicación por parte del entrevistador para orientar la forma, no orientar la respuesta, sino la forma en que la persona podría responder. Y abiertas con registro cerrado es cuando no se limita la respuesta, la persona habla abiertamente sobre ese tema, pero ya aparece en el cuestionario solo para uso del encuestador posibles opciones de respuestas preestablecidas que facilite nada más marcar con X, o sea, ya elaboradas algunas categorías de respuestas. Y también están las preguntas semiabiertas, que es una pregunta cerrada, pero deja la posibilidad de agregar otra respuesta. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuál es la razón principal por la que prefiere la marca de arroz Liberia? Después de esa, ¿cuál otra prefiere? Ahora, me están dando esta instrucción como encuestador. No lea las opciones, marque la respuesta en la primera mención o escríbala textualmente al pie en otras razones.
Si no aparece en la lista, luego pida la segunda razón y proceda de en igual forma, ¿ok? Entonces, eso es solamente una instrucción para el encuestador. Volvamos a la pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la que prefiere la marca de arroz Liberia? Entonces, con respecto al sabor, puede ser que la persona vaya hablando, ¿verdad? Y me dice, ok, por sabor. Esa fue la primera razón que mencionó. Tal vez dijo porque es limpio, porque es grano entero. Entonces voy marcando aquí con X, dependiendo de la respuesta que obtiene. Y por eso dice, si la opción no aparece en la lista, luego pida una segunda razón, ¿verdad? Entonces, si no aparece, se pone en otras razones. Aquí pone, si dijo alguna cosa que no estaban dentro de estas categorías, escriben aquí esa razón que la persona mencionó. Luego de eso, se le dice, ok, ¿cuál es la segunda razón por la que usted prefiere la marca Liberia? Entonces, tal vez en la primera opción me dijo por sabor, en la segunda me dijo porque es grano entero, entonces marco aquí. Ok, como les decía, hay otro tipo de preguntas que ya no es solamente por la forma en la redacción, como lo vimos hace un rato, sino por la información que indagan. Estas se clasifican, preguntas por hechos, que es cuando están referidas a la edad, profesión, número de residentes o viviendas, etc. Por acción o comportamiento o una conducta pasada, si ha realizado algo específico. Por intención, cómo actuaría en una determinada situación. Opinión, qué es lo que piensa, lo que no sabe o lo que sabe sobre un determinado tema. Actitudes, evalúa orientaciones de la personalidad de los sujetos hacia objetos, productos, personas. Test, son varias preguntas que combinadas obtiene un índice o un puntaje. Son indirectas para obtener determinada información. Y de filtro, determina si continúa con las siguientes preguntas. Volviendo a los ejemplos que vimos anteriormente, si dice, ¿posee usted automóvil? ¿Sí o no? Esta es una pregunta de hechos. Hablando de doctor Solís, candidato del PAC, ¿diría usted que él tiene una opinión favorable o desfavorable? Esto es una pregunta de opinión. Económicamente hablando, ¿considera usted que el país está mejor, igual o peor que hace 5 años? También es una pregunta de opinión. Ahora hay algunas consideraciones adicionales que también deben tomarse en cuenta. El orden de las preguntas. Puede darse una contaminación cuando una o varias preguntas pueden influir en la respuesta de preguntas posteriores. Entonces, cuando se quiere hacer preguntas delicadas de índole personal, se debe primero hacer algunas preguntas de calentamiento generales para poco a poco ir, como decir, aterrizando a esos temas específicos o delicados más hacia el final del cuestionario. El número de preguntas es importante, hay que iniciar con preguntas generales para llegar a las específicas y medir la duración del cuestionario. No podemos hacer cuestionarios muy largos y hay que tener cuidado de que no sean preguntas que de alguna manera son repetitivas y que vayamos a cansar al entrevistado. La redacción de las preguntas, por supuesto que además del lenguaje deben estar redactadas en términos simples, no ambiguas, no usar preguntas bidimensionales, o sea que a veces en una sola pregunta van dos, ni en términos negativos. Nunca se pregunta en términos negativos, siempre las preguntas tienen que ir en un tono neutral. Como vimos hace un rato, las instrucciones para el entrevistador deben aparecer en letra mayúscula, letra grande, para diferenciarlo del resto de la pregunta. Como una buena técnica para recolección de los datos, debe haber una introducción al inicio del cuestionario donde se explica los propósitos del estudio y se le solicita a la persona su colaboración. Es bueno siempre hacer una prueba del cuestionario antes de hacer el trabajo de campo.
Tal vez nosotros, como fuimos los que hicimos el cuestionario, estamos muy claros en lo que queríamos saber, pero no todo el mundo tal vez está entendiendo lo que nosotros quisimos preguntar. Por eso es conveniente sacar una pequeña muestra y probar el cuestionario para poder hacer todas las correcciones necesarias antes de hacer el gasto del trabajo de campo. Bueno, igualmente, perdón, con esta prueba del cuestionario también nos es muy útil cuando tenemos preguntas abiertas para hacer esas posibles categorías de respuestas, de manera que cuando ya tenemos el estudio grande para las preguntas abiertas, tenemos ya definidas las categorías y fácilmente podemos hacer el procesamiento de esas preguntas. Con respecto al procesamiento de los datos, hay una etapa que tiene que ver con la revisión. Vemos los cuestionarios, si están completos, si la letra es legible, si realmente entendemos todo lo que el encuestador escribió ahí. También aquí se deben detectar si hay algunas incoherencias en los resultados de las preguntas. Hay una etapa importante de crítica, ¿verdad?, para revisar esa coherencia de las respuestas. Luego la codificación y la tabulación de los datos. Preferiblemente las preguntas deben ir precodificadas, que son como las preguntas que vimos ahora de ejemplo del cuestionario que aparece en el libro, donde las respuestas aparecen con un número antes de cada una de las respuestas. Si por ejemplo preguntamos, ¿utiliza usted internet? 1 sí, 2 no, ¿verdad? 9 no sabe, no responde. Ese 1, 2, 9 es una manera de hacer ya las preguntas precodificadas, porque luego cuando estamos en la etapa de procesamiento, nada más vamos procesando el número. El 1 si me dijo sí o el 2 si me dijo no. Y es muchísimo más rápido para obtener resultados. Digitación o captura de los datos. Esto puede hacerse en computadoras, con Palm o tabletas, con tablets, con lectura óptica, ¿verdad? Hay muchos métodos utilizando la tecnología ahorita con la que podemos hacer la captura de datos, y si no, pues sencillamente con un cuestionario por escrito donde se va marcando, por eso es que debe ir precodificado, y luego se hace una base de datos que la podemos hacer hasta en el mismo Excel, que se va construyendo la base de datos con los códigos de las respuestas de cada una de las preguntas, y eso es muy fácil de procesar en algún paquete estadístico o incluso en el mismo Excel, si no es un análisis muy profundo, un análisis estadístico muy profundo, sino pues es descriptivo, con el Excel lo podemos hacer. Veamos estos ejemplos. En un estudio sobre salud, bienestar y envejecimiento a personas adultas mayores de 60 años y más, se incluyeron varias preguntas en el cuestionario aplicado cara a cara. Están las presentadas más adelante. Indique 3 errores presentes en las siguientes preguntas. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué edad tenía cuando le hicieron la histerectomía? Entonces dice, no sabe, no responde. ¿Alguna vez un doctor o enfermera le ha dicho si tiene diabetes o presión alta? 1 sí, 2 no, 8 no sabe y 9 no sabe, no responde. Antes de continuar con la valoración de las preguntas, aquí vamos a repasar un poquito lo que vimos hace un rato de las preguntas precodificadas, que es justamente este formato, lo que debe tener. Todas las posibles respuestas para cada una de las preguntas ya llevan asignado un código previamente, y aquí van los espacios para nada más trasladar el código de la respuesta para cada uno de los cuestionarios. Ok, vamos a continuar. ¿Está tomando algún medicamento para bajar la presión? Sí, no sabe, no responde. Con el fin de bajar la presión, durante los últimos 12 meses, ¿ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta especial? ¿Su presión sanguínea generalmente no está controlada? Sí, no sabe, no responde. Entonces, vean detenidamente estas preguntas y vaya empezando cuáles son posibles errores que aparecen aquí en la redacción de estas preguntas, que estaríamos afectando la respuesta, influenciando de una manera negativa las respuestas que podamos tener. En esta primera nos dice, ¿qué edad tenía cuando le hicieron la histerectomía?
no se sabe si la persona le hicieron primero, si le hicieron histerectomía, y segundo, que si son adultos mayores probablemente no recuerde exactamente la edad en la que se le hizo. ¿Está tomando algún medicamento para bajar la presión? Aquí no hay ninguna pregunta anterior donde verifique si realmente esta persona padece de presión alta y le están preguntando directamente eso. Su presión sanguínea generalmente no está controlada. Como lo hablamos al inicio, no podemos hacer preguntas en términos negativos, porque aquí ya estamos asumiendo que la persona tiene la presión no controlada y eso no lo sabemos. Entonces, en resumen, en esa primera pregunta, se pregunta sobre la edad que tenía la persona cuando se hizo el examen y es posible que no se acuerde o no responda sesgadamente. Se pregunta si está tomando medicamentos para bajar la presión, pero no está claro si la persona tiene este padecimiento. Está redactada donde sugiere la respuesta al preguntar si la presión generalmente no está controlada. Entonces, en casos como estas dos últimas, debe haber una pregunta filtro anterior, antes de llegar aquí, a esta pregunta, donde preguntemos si la persona tiene problemas de presión alta, para luego saber si tomando algún medicamento. Igualmente, para poder saber si tiene presión alta, si la tiene controlada, sí o no. Ejercicio 2. Asocia el concepto de la izquierda con las preguntas del cuestionario de la derecha. Nos dan estas opciones. Preguntas de intención, hecho, acción o comportamiento, de test o de opinión. Y nos dan ejemplos de posibles preguntas que tenemos que asociar con algunos de estos tipos de preguntas. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál operadora de pensiones considera usted que da mejor servicio? ¿Cree usted que concluirá sus estudios universitarios con un posgrado? ¿Utiliza usted los cajeros automáticos? ¿Y en su casa tiene teléfonos, computadores, automóviles, televisores, sí o no? Entonces, ¿cuál es su profesión? Es una pregunta de hecho. ¿Cuál operadora de pensiones considera usted que da mejor servicio? Es una pregunta de opinión. ¿Cree usted que concluirá sus estudios universitarios con un posgrado? Es una pregunta de intención. ¿Utiliza usted los cajeros automáticos? Es una pregunta de acción o comportamiento. Y si tiene en su casa alguno de estos equipos, es una pregunta de test. Ejercicio 3. La Universidad del Este está interesada en realizar un estudio sobre los efectos que tienen las redes sociales como Facebook o Twitter en los rendimientos académicos de los estudiantes. El estudio está programado para realizarse en el mes de octubre del 2011 y las características de interés son si utiliza o no redes sociales, la nota promedio del semestre anterior, cantidad de horas que pasa utilizando alguna red social, tiempo que emplea en el estudio de la materia, año que cursa, etc. El investigador encargado cree que puede existir diferencias por sexo en los estudiantes, por lo que selecciona al azar 150 mujeres y 125 hombres para conformar la muestra. Elabore una pregunta cerrada precodificada y otra pregunta abierta para las dos variables del estudio. Pregunta cerrada. Son solo ejemplos, ustedes pueden elaborar diferentes tipos de preguntas cerradas en función del tema que está en el planteamiento del ejercicio. ¿Cuál es el año de carrera que está cursando? Y nos piden que sean precodificadas, entonces 1, primer año, 2, segundo, 3, tercer año, cuarto año o quinto año. Pregunta abierta, ¿cuántas horas dedica al estudio? Elabore una pregunta filtro y otra de acción precodificadas. Un ejemplo de pregunta filtro podría ser, ¿utiliza usted las redes sociales? 1 sí, 2 no. La filtro justamente lo que me ayuda es a darle un mejor orden a las preguntas. Si me dijeron que sí utiliza redes sociales, entonces aquí continuaría con el resto de preguntas que tenga el cuestionario. Si me dice que no, entonces pasa
a una pregunta posterior. Bueno, aquí como ejemplo nada más se dice, ok, pase a la pregunta 5, donde ya puede contestar otras preguntas que no están relacionadas con el uso de redes sociales porque él no lo utiliza. Pregunta de acción. La semana anterior, ¿usted entró a Twitter? 1 sí y 2 no. Ok, esto sería entonces lo que estaríamos presentando como el tema del capítulo 3, el cuestionario. Muchas gracias.